Hermanos, sean bienvenidos en este canal de reflexión en torno a la palabra de Dios. En este cuarto domingo del tiempo ordinario vamos a meditar el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 21 al 30. Comenzó pues a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Todos hacían comentarios sobre él y se extrañaban de la elocuencia y seguridad con que hablaba. La gente se preguntaba: ¿pero no es este el hijo de José? Él les respondió: seguramente me vais a aplicar el refrán que dice: médico, cúrate a ti mismo. Todo lo que hemos oído que ha sucedido en Cafarnaúm, hazlo también aquí en tu patria. Y añadió: os aseguro que ningún profeta es bien recibido en su patria. Os digo de verdad que en vida de Elías, cuando se cerró el cielo por 3 años y 6 meses y hubo gran hambre en todo el país, había muchas viudas en Israel, pero a ninguno de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sión. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue purificado sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos los de la sinagoga montaron en cólera, y levantándose lo sacaron fuera del pueblo y lo llevaron a una altura escarpada del monte sobre el que se eleva el pueblo, con ánimo de despeñarlo. Pero él, pasando por medio de ellos, se marchó. Palabra del Señor. Mis hermanos, estamos en este domingo continuando la reflexión del domingo pasado que hemos escuchado. Jesús entró en la sinagoga de Nazaret, ahí reveló su identidad y su misión. Hoy, continuando ese texto, es importante el primer versículo que nos dice: hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. La presencia de Jesús ahí en Nazaret se cumple en su persona. La promesa que el mismo Padre ha prometido a la humanidad por medio de los profetas. Es el momento oportuno de la salvación. Cristo se ha revelado como el enviado del Padre, como el consagrado, porque el Espíritu del Señor posa sobre él. Por eso aquí hay un rechazo de parte de los conciudadanos de Jesús, porque Jesús no está haciendo milagros como lo hizo en Cafarnaúm o en otros lugares. Ellos querían ver esa expectación, esos prodigios, esos signos que dice San Juan. Pero hay una cosa muy clara en el pensamiento de Jesús. Podemos pensar que Dios no ha escogido al pueblo de Israel para entretenerlos en milagros, sino más bien
Dios, Jesús quiere manifestar al pueblo el poder que tiene, pero también esa misericordia en favor de los más pobres, de los más vulnerables, de los más necesitados. Y por eso nos narra este texto sobre el ejemplo de la viuda de Sarepta con Elías y de Naamán con Eliseo. Que la salvación está abierta para toda la humanidad, no solamente para el pueblo de Israel. Si el pueblo de Israel no lo acepta, si el pueblo de Israel lo rechaza, entonces el evangelio tiene que abrirse a otros espacios, a otros lugares, con los paganos, con los publicanos, con los pecadores, porque la salvación es para quien acoge esta verdad. Por eso escuchamos ahí los que estaban, imagino los fariseos, dice en el versículo 28, al oír eso todos los que de la sinagoga montaron en cólera, se enojaron, se molestaron, y levantándose lo sacaron fuera del pueblo y lo llevaron a un lugar, ¿verdad?, para despeñarlo. Pero Jesús salió en medio de ellos. Es importante que en este texto, como la culminación del mensaje de la sinagoga de Nazaret, ¿por qué Jesús es rechazado? Y de manera especial con su pueblo. Jesús sufre dificultades, Jesús sufre rechazo, Jesús es ignorado, pero porque el pueblo no entiende cuál es su misión. Y ese es un problema muy fuerte también para las comunidades o también para los cristianos cuando no entendemos el misterio de Dios. Muchas veces pues no aceptamos la palabra. Y creo que en nuestro contexto actual, entender cuál es la misión de la iglesia, cuál es la misión de todo bautizado, cuál es tu misión dentro de una pastoral, dentro de una comunidad, dentro de un movimiento, cuando tú sirves. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el objetivo? Y lo principal de esto, primero, es la escucha atenta de la palabra de Dios. Porque la misma palabra nos va orientando, nos va guiando a la plenitud de la verdad, al conocimiento del misterio del amor de Dios y al mismo tiempo a la comprensión de la salvación. Y si no escuchamos con atención la palabra, como pasó un momento en la sinagoga, ¿cómo vamos a vivir esta experiencia del encuentro con Cristo? Y cómo este encuentro con Cristo va a realizar en nosotros pues esta experiencia de asombro que dice aquí del Evangelio, que todos estaban asombrados por su palabra, mas no por las obras. Y creo que cuando nosotros ponemos la palabra en el centro de la vida, siempre nos asombrará, nos animará, nos motivará para que podamos dar lo mejor en la iglesia. Por eso yo les invito a ustedes
que van siguiendo esta reflexión semanal y de manera especial que hoy es domingo, Día del Señor, a seguir centrando nuestra atención, nuestro corazón, nuestra vida en este mensaje sobre la identidad y la misión de Jesús. ¿A dónde Dios te quiere llevar? ¿Hasta dónde tú te permites dejarte conducir por Dios y dejar a un lado tu propia voluntad, sino hacer la voluntad de Dios? Debemos de dejarnos, o debes de dejarte tú guiar por la presencia divina. La presencia de Dios se manifiesta de muchas maneras, de muchas formas. Y si has escuchado la voz de Dios, pues tienes que aprender a dejarte guiar por Él. Pues pidamos al Señor que no nos cerremos a la salvación, que nos abramos a la verdad, a la vida y al amor. Pues feliz domingo para todos y que Dios los siga bendiciendo y la Santísima Virgen María los cubra con su manto. Bendiciones.